Miguel, ¿querés que les Bueno, cuente? bueno, Estamos bueno, con, bueno, el doctor Astaris, médico cirujano, es miembro nacional de la Asociación Médica Argentina y es ex director nacional de Sanidad Escolar, actual director general de Sanidad Educativa. Es presidente de FEDUTEC, ¿es así? La Federación para el Desarrollo de la Educación Técnica Especial y Común, miembro del Consejo Consultivo de Enseñanza Privada y miembro del Consejo Nacional de Educación y Trabajo. tal cual. Un montón de cosas, Miguel. Y son muchos, muchos años de estar en el sistema educativo. Casi Claro. superan los 50 años, así que es muchos años estar en esto. Sí. Exactamente, con el doctor Astaris trabajamos hace muchísimos años y nos conocemos de hace mucho tiempo. Y yo digo, Eh, digo que empezamos a intercalar con tu padre desde hace más de 30 años. Más, claro, así que son mucho tiempo, muchos años los que nos unen. tal cual, tal cual. Bueno, y lo que nos convoca hoy puntualmente era contar un poco este asunto de licencias médicas, que ya de por sí las licencias son un tema bastante filoso, porque las licencias no son todas iguales, hay que ver cuáles son los aspectos específicos de cada una de ellas, cuándo se generan, bajo qué circunstancias, pero si a todo esto le sumamos el COVID, que es un tema en boga y que estos últimos meses ha estado pisando fuerte acá en Argentina y en todo el mundo, empezamos a tener como más dificultades con el otorgamiento de las licencias médicas y esto es lo que hizo que consultemos en reiteradas ocasiones con Miguel para ver cómo encuadrábamos, ¿no es cierto?, las licencias médicas según su perfil y cuál era precisamente la licencia que cada uno de los docentes estaban solicitando. Así que, si te parece, te hago una de las primeras preguntas que empezaron a surgir, más allá de que varias han llegado a la consultora. Y la Ujú. primera pregunta que te hago es, desde el inicio de la pandemia y a través del transcurso de la misma, ¿cómo debió adecuarse la sanidad educativa para el cumplimiento de sus funciones específicas? Bueno, fíjate vos que fue todo un desafío porque nos encontramos con que la sanidad fue declarada un servicio esencial, tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud, en principio, nos había pedido los médicos para trabajar en la pandemia, en la asistencia de la prevención del coronavirus, pero nosotros dijimos que estábamos dedicados justamente a la atención del servicio de educación privada, de la asistencia tanto de los docentes como de la emergencia, es decir, la protección del área protegida de las instituciones. Y entonces nos liberaron de esa obligación para ocuparnos de esta otra. Y por otro Ajá. lado, el Ministerio de Educación de la ciudad que dijo que la asistencia médica era una de las tareas esenciales que había que conservar, lo cual fue un enorme desafío, porque tuvimos que salir a entregar las licencias médicas en la casa del docente. Normalmente el docente que pide una licencia viene a los centros de sanidad educativa a requerir la licencia y a configurarla. Pero acá el docente no se puede mover. Entonces el médico de sanidad el que tiene que ir al domicilio del docente. Entonces hemos comprometido nuestras ambulancias, todas las ambulancias, para que los médicos vayan a los domicilios de los docentes a otorgarles las licencias. Así que fue todo un desafío. Al principio, no fácil de configurarlo y de adaptarlo. Después, ahora ya estamos en la cancha como si fuéramos a jugar un partido más, ¿no es cierto? Mm, Y sí, sí, me imagino, sí, esto nos ha modificado a todos, claro, las rutinas y los protocolos ya existentes, ¿verdad? claro. Ahora bien, se enferman los docentes con menor incidencia por estar cumpliendo la cuarentena y realizando continuidad pedagógica virtual, ¿verdad? Bueno, vos sabés que eso no es tan así. Fíjate Ajá. vos que el criterio es que porque el docente está en la casa no se enferma, y el docente está en la casa y se enferma igual que si estuviera en el lugar de trabajo. Entonces, cuando pasó esto, nos dimos cuenta que se creía que la situación los reconocimientos médicos iban a disminuir y no disminuyen en absoluto. Al principio, en los primeros meses de abril y de mayo, nos encontrábamos con licencias
de continuidad, gente que ya venía con licencias de largo tratamiento claro. y que necesitaban continuar con esas licencias o entender a través de las juntas médicas una modificación de la misma que no se podía hacer porque no se podía reunir a la junta médica. Es decir, no podía haber. Entonces tuvimos que ir inventando en conformidad con el Consejo Consultivo de Enseñanza Privada y con la Dirección General de Educación Privada, el hecho de la prolongación de las licencias de largo tratamiento, donde el médico va a la casa del docente y una licencia vencida la prolonga por otros 30 días y después por otros 30 días hasta salir de este tema de, del confinamiento que existe y que las juntas médicas puedan darle otra condición, puede ser. Bueno, todo fue, ya digo, un desafío, porque también Me imagino. la limitación de existencia. Hay un docente que termina el liceo y quiere reintegrarse a trabajar. Entonces, ¿cómo se hacía eso si no se juntaba, si no se reunía la Junta Médica? Bueno, tuvimos que poner la forma de que el docente tuviera el alta de su médico tratante, y con el alta de su médico tratante va el médico nuestro al alta laboral. Es decir, lo mismo. Una cosa es el alta médica por el médico tratante y saber si ese docente que está en alta médica tiene la capacidad suficiente para estar al frente de la función docente. El alta médica. Pero ahora no difiere. Es decir, ahora si el médico le da el alta, nosotros vamos atrás y alta y permitimos que se rinda tareas, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Ahora, ¿y cómo se certifican, no es cierto, las licencias en esta situación? Digamos, las altas, los cambios de funciones, las enfermedades por largo tratamiento, ¿cómo las están certificando? Es interesante eso. Por ejemplo, va el médico a la casa del docente, hace el reconocimiento y tiene que otorgar una prolongación o un alta. Al docente en ese momento no se le da ninguna constancia, sino que se emite a la central el informe de qué de licencia tiene o de qué cambio de condición tiene, y entonces se genera un PDF encriptado con la licencia otorgada y se manda directamente a la escuela. O sea que la escuela, al día siguiente, examinado el docente, recibe un PDF, un encriptado, da la consideración de licencia otorgada para que pueda presentarlo ante la Dirección de Enseñanza Privada, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Ahora, cuando también nos ocurre que hay momentos en los que hay que hacer reemplazo de docentes, ¿sí? Cuando deben reemplazarse los docentes que se enfermaron, ¿cómo se resuelven los exámenes preocupacionales si los aspirantes no están pudiendo concurrir a esos exámenes preocupacionales? Este fue otro desafío, por eso digo que estas cosas, afortunadamente, la hemos podido tratar consultivo en porque son cosas que fueron dando en el camino de todo esto. Se me está cortando un poco el audio tuyo, Miguel. No sé si... ¿Se escucha mejor ahora? Ahí me parece que se escucha mejor. Bueno, te decía, tuvimos que hacer, el problema que había que hacer reemplazo de docentes que se enfermaban. Antes te quería contar esto. Al principio, nosotros prolongábamos licencias, pero también otorgábamos licencias de docentes que se embarazan, porque las docencias, sobre todo en el nivel inicial, hay muchísimos licencias por embarazo, ¿no? Licencia por preparto, licencia por posparto. Además, la mujer que se embaraza es un embarazo de riesgo en este momento de cuarentena. No está, entonces directamente entra en la situación de licencia. Y quiere decir que eso eran los primeros que atendíamos, eran estos casos. Y luego, poco a poco, aunque parezca mentira, empezó a aparecer COVID en los docentes. Empezaron a tener coronavirus los docentes. Y ahí tuvimos un primer problema, una anécdota esta, de claro, ante la inexperiencia el colegio pedía el reconocimiento médico y va nuestro médico.
y al día siguiente o a los 2 días nuestro médico enfermo de coronavirus, porque fue a atender un docente que estaba con coronavirus. Entonces Claro. ahí tuvimos que explicar que cuando hay un COVID positivo, tienen Ujú. que pedir la licencia cuando ya tiene el alta del médico del hospital y el hisopado negativo, para que invirtamos, en lugar de dar la licencia al comienzo de la enfermedad por tantos días, vamos cuando se terminó la enfermedad y le damos el alta médica y justificamos desde el comienzo del COVID hasta el alta. ¿No es cierto? Bueno, son todas experiencias que hemos vivido. Claro, Y los reemplazos, que es la pregunta que vos me haces, las ART, si no tenés un acto preocupacional, no le dan el alta. O sea que el claro. colegio quiere nombrar un reemplazante porque tiene que cubrir ese cargo que se quedó vacante para seguir Bacán. con la tarea de la continuidad pedagógica virtual. Y si no tenía un preocupacional, no le daban el alta en la RT. Y entonces tuvimos que sacar esto del apto provisorio. Entonces, Ujú. entramos un apto preocupacional provisorio. ¿Cómo se hace eso? El aspirante nos pide a nosotros que quiere, que va a empezar un trabajo, nosotros le mandamos una declaración jurada a la casa, una declaración jurada por vía mail, donde le decimos si ha tenido enfermedades preexistentes, Ajá. si cursa actualmente con alguna enfermedad o si toma drogas psicolépticas que puedan provocar alguna alteración de su estado psíquico. Ante la declaración jurada que el docente nos dice que nada de eso sucede, nosotros le otorgamos el apto provisorio por 6 meses, el docente tiene el apto de la RT, el alta de la RT, y puede empezar a desempeñarse. Y así estamos resolviendo este tema, ¿no? Todo con acuerdo, por supuesto, con la Dirección de Enseñanza Privada, que vamos entendiendo y vamos saliendo de los problemas a través de este aprendizaje, ¿no es cierto? Seguro. En algunos comentarios que voy leyendo, porque mientras estás hablando la gente está haciendo algunos Sí. comentarios, algunas personas estaban poniendo que no todos los casos están yendo los médicos al domicilio. Bueno, yo te estoy diciendo los médicos de sanidad educativa. Es Ajá, verdad, habrá docentes que están en establecimiento educativo atendidos por otra medicina laboral, y ajá, entonces es factible que pase eso, que no vayan los médicos. Bueno, es una cuestión de organización de la medicina escolar que tenga la escuela. Yo claro. te cuento lo que pasa en sanidad educativa, ¿no? En los Bien, establecimientos que cuentan con sanidad educativa. Porque claro, a veces también se le hace muy difícil a otra medicina laboral, si no cuenta con las ambulancias para poder trasladar médicos a los lugares, ¿cómo hacen para hacer esos reconocimientos en la casa de cada docente? Se les claro, hace bastante difícil. El problema es que, digamos, a nosotros se nos resuelve porque además de tener la medicina laboral, tenemos la emergencia a través de Duvida y usamos las ambulancias de emergencia, las usamos para ir a claro. hacer los tratamientos domiciliarios. Por eso se nos allana este tema de cómo vehiculizar a los médicos para que vayan a la casa de los docentes. ¿No es Claro, cierto? perfecto. Vos sabés que cuando estábamos conversando en una parte de la charla, que nos empezaron a contar que se había cortado un poco el audio, no había quedado muy claro, o quedó claro, pero no se cortó justo en ese momento, en la parte donde estabas comentando el tema de el PDF. ¿Cómo es que están haciendo? ¿Mandan un PDF a las Para escuelas? los preocupacionales, me decís, Sí. o para la justificación de licencia. Preguntaron cómo era el Bueno, las tema dos ese del PDF. te comento lo del PDF. Lo del PDF es esto. Los médicos van, revisan al enfermo y otorgan una licencia, dice, o prolongan una licencia, de tal Ujú. fecha hasta tal fecha. Vuelven a la central y dejan el parte de esos casos. En ese momento, desde la Coordinación de Sanidad Educativa, se genera un PDF con todos los datos del docente, de la escuela y el articulado por el que se dio la licencia y los días desde hasta. Y eso, firmado por mí, va directamente a la escuela. O sea que el docente tiene la seguridad de que su licencia no solamente está acordada, sino que la escuela lo tiene al día siguiente para poder presentar a Claro. los fines del cobro de aportes y todo lo demás, ¿no es cierto? Y cuando en cambio es un preocupacional,
¿Cómo hacíamos con los preocupacionales? Bueno, la escuela nos pide un preocupacional, nos manda los datos del docente con su mail, nosotros le giramos una declaración jurada para que la llene y la devuelva, y cuando nos devolvió la declaración jurada con esas condiciones, de que no hay preexistencia, de que no tiene enfermedad actual y de que no está tomando psicolépticos, le otorgamos el preocupacional provisorio que en las mismas condiciones, por un PDF, va a la escuela directamente diciendo que está en condiciones de tomarlo al docente. Bien. También se generan muchas dudas en estos momentos con las docentes que están embarazadas. Por ejemplo, una de las preguntas que nos habían llegado era una docente que está embarazada de 4 meses, por ejemplo. Sí. Sí, en estos momentos. Sabemos que en el ritmo habitual de trabajo tiene todavía un tiempo para empezar con su licencia. ¿Qué pasa en este momento preciso con COVID? ¿Cuándo debería empezar su licencia? Vuelvo a decir, mira, esto depende mucho de la docente. Hay docentes que están trabajando en la virtualidad en su domicilio, generalmente muchas de ellas en el nivel inicial, con trabajos diversos en el nivel, y que lo quieren seguir haciendo y lo pueden seguir haciendo. Nada le limita el derecho de trabajar. Si la docente siente que por su embarazo está en riesgo, el médico obstetra le extiende un certificado de riesgo y nosotros vamos y le damos la licencia por enfermedad. Es el mismo artículo que se da para el preparto y el posparto, es el 70CH, ¿no es cierto? 70CH, exactamente. El 70CH usa también para los embarazos de alto riesgo. Y entonces, el riesgo en este caso está, y entonces le damos la licencia por el mismo artículo. ¿Te das cuenta? Ajá. Quiere decir, no hace falta, es decir, peor si esto sucediera en que hubiera que ir a la presencialidad, y una docente embarazada es una docente de riesgo y no debe ir a la presencialidad. Claro. O sea que en algún momento se da la presencialidad, la docente que está en cualquier etapa del embarazo debe ¿no es cierto? Es así. Bien. ¿Cuánto tiempo de licencia extraordinaria con goce de sueldo se puede tomar? Disculpame. Se cortó un poquito, sí. ¿Cuánto tiempo de licencia extraordinaria con goce de sueldo se puede tomar? Bueno, en realidad, esto de la licencia extraordinaria, las licencias extraordinarias son sin percepción de haberes. Es decir, licencia con percepción de haberes, el que tenemos muy conocido es el de los 28 días por estudio. Y después, en algún caso muy extremo, para hacer estudios superiores en el extranjero, que se otorgan muy poco porque es un privilegio de la ciudad otorgarlo, no de la institución privada, ¿no es cierto? En las escuelas con aporte, te digo, ¿no? Entonces, después, con percepción de haberes, licencias extraordinarias no hay. No es hay. Por razones particulares, el docente tiene hasta un año de pedido de licencia, cada 5 años puede pedir un año de licencia. Eso lo sabes mejor que yo, me lo tenés que enseñar vos a mí eso. Acá me dice, no se escuchó cuando decía si la docente tenía que volver a trabajar al colegio. ¿Cómo? Me preguntan acá, dice que no se escuchó bien la respuesta cuando dijiste si la docente tenía que volver a trabajar al colegio. Digo que una docente embarazada, cuando se hable de la presencialidad, no debe ir a trabajar al colegio. Bien. La docente en embarazo, en cuanto hablemos de la presencialidad, es una docente de riesgo. Quiere decir que cuando se hable de la presencialidad, estará entre los eximidos a la presencialidad. Y ahí estamos trabajando en otro tema, se va a resolver. Porque cuando lleguemos a que haya que volver a las clases, nos vamos a encontrar con gente que tiene más de 60 años y que no puede volver. Nos vamos a encontrar con gente con patologías diabéticas, renales, o que fuere, que no pueden volver. Nos vamos a encontrar con algunos casos de docentes que están cuidando a personas ancianas que no pueden dejar. Bueno, entonces, como se está hablando de un escalonamiento en el reintegro a clases, de lo cual va a haber, lo que estamos previendo es que no vuelvan todos los chicos de golpe a la escuela, sino que una camada va a volver unos días
y la otra semana va a ir otra camada, y después vuelve la primera, y a la otra va la otra, y sobre todo se está hablando de que van a ser, en principio, los que tengan terminalidad, los que terminen séptimo grado y colegio secundario. Quiere decir que la virtualidad durante este año va a seguir estando en el domicilio. Seguro. Con lo cual, entendemos que más que licencia, esos docentes tendrían que tener una exención a la presencialidad. ¿Viste vos cuando tenemos los chicos de escuela secundaria que no pueden hacer educación física, que nos piden Sí. exención, está eximido a las prácticas de educación física? Ese chico va y cumple con lo teórico, pero está eximido de las prácticas. De la Algunos práctica. por 6 meses, algunos por un año y otros por toda la carrera. Bueno, en este caso, habría que pensar en algo así, eximir al docente de la presencialidad y él se deberá seguir trabajando en la virtualidad. Entonces, Claro. ahí no hay licencia. Se queda en su casa trabajando en manera virtual y habrá otros docentes que estarán en la presencialidad y entre unos y otros complementarán la tarea de la escuela. Nosotros entendemos que esto debe... Todavía esto es una cosa que está eso es un adelanto porque no lo hemos consensuado, ni está aprobado, ni nada, pero me parece que va a ser una de las posibilidades, ¿no? Y decime una cosa, con el respecto al cuidado de chicos menores, ¿sí? ¿A partir de qué edad se considera, o sea, hay una edad que está pactada en esto, de qué es considerado el cuidado de niños menores? No, menores son los niños, es decir, si vos me decís del cuidado de niños, lo común es que cuando el chico está por la escuela, me estás diciendo, por lo que es en la actividad escolar. Claro, porque yo lo que pienso es, en algún momento, vamos a suponer que la virtualidad empieza a tener una intermitencia, esto del cursado de los chicos en determinados días, Sí, etcétera. Hay docentes que están frente a curso que tienen que quedarse en su casa cuidando a sus hijos. Digo, eso que es va a estar encuadrado dentro de una licencia. ¿Cuál es la edad en está. la cual está considerado cuidado de un hijo? El concepto es que los chicos hasta la escolaridad primaria, no Ajá. en la escolaridad primaria, sino hasta la escolaridad primaria, deben estar al cuidado directo de sus padres, ¿no es cierto? Todavía es otra de las cosas no definidas, hasta cuándo, Claro. hasta qué edad un chico puede estar. Pero entendemos que ya el chico que entra en la escuela primaria, desde el primer grado de la escuela primaria, ya no es razón para que tenga el argumento de quedarse en la casa. Mientras que sí, en cambio, todo lo que significan los jardines hasta la edad, y jardines y preescolar, ¿no? Digamos, hasta Claro. la escuela primaria. Ahí entendemos que... Incluso nos están preguntando cómo hacen cuando hay padres docentes, madre y padre, que están al cuidado de sus hijos. Se extiende un certificado porque los niños deberían volver escalonadamente a la escuela. Tal cual. Y bueno, y ahí es donde estamos hablando de las exenciones. Si ambos padres son docentes, por ejemplo, y bueno, algunos estarán en la presencialidad y otros se les tenderá una exención para que estén en la virtualidad. Y eso se Eh, extiende un certificado, se solicita. bueno, esto es lo que te estoy diciendo, que todavía no se ha definido, porque en Claro. algún caso se había dicho, decía, discúlpame, pero es permanente el llamado que me hacen. Entonces, en No cuanto hay salga, tengo problema. que... En cuanto No hay salga, tengo que problema. estar. Estamos en Eh, un vivo y eh, estas son las cosas que ocurren en los Esta vivos. siempre, siempre. Bueno, decía, se había hablado de que esa gente que no podía estar en la presencialidad debería darse licencia, pero por un lado es enormemente oneroso pensar en que se le dé licencia y que haya que cubrirlo con suplentes, porque Claro. oneroso para la ciudad, para el gobierno de la ciudad que tendrá que pagar todo exceso de suplencias que pueden ser cuantiosas, y para las propias escuelas privadas, porque aquellas que no tienen la totalidad del aporte tienen que pagarlo. Y además, todo lo que es extra programático, que no está contemplado en la planta funcional, lo tienen que pagar.
Entonces, esto sería una cuestión muy honesta, sostener una cosa así, mientras que lo que estamos hablando de que el docente siga trabajando en la virtualidad, una exención, nos facilitaría la cosa, porque sería una redistribución del trabajo, una recalificación del trabajo del docente. Los que puedan estar presencialmente se harán cargo de los alumnos que van en los distintos grupos presenciales, y los que no trabajarán con los chicos que se quedan en la casa. Esa es la idea primigenia. Después vamos a ver cómo se resuelve oficialmente. Porque todo esto además va a requerir, no es que lo podamos decir así en forma, digamos, oral y nada más. Esto va a requerir normas. Claro, por supuesto. Mirá, esto es lo mismo que cuando salió la licencia por el COVID, ¿no? Eso Al te iba fin, a preguntar, si existía, ¿hay una licencia por COVID? viste que me adelanto también, me Muy adelanto un poco. bien. Es que lo Eh, que pasa es que son las preguntas que están surgiendo en todo, la, ¿no es cierto? A nosotros nos parecía una barbaridad de que una persona que estuviera con licencia por COVID se le computara la licencia por enfermedad de largo tratamiento y se gastara el derecho al largo tratamiento que tiene el docente. Entonces dijimos, estamos en una pandemia. Lo charlamos en el consultivo, la dirección general lo habló con la Secretaría de Hacienda y se sacó un articulado específico que es la licencia COVID, que es una licencia especial para todo aquel que está al frente de grado y que tiene, no para aquel que cuida a una persona como un paciente con COVID, sino para el que ha padecido el COVID, ¿sí? Que es una licencia especial que no cuenta en detrimento de los demás derechos de licencia que tiene el docente. ¿Te das cuenta? Entonces, Claro. eso ha sido otro logro. Como fue el tema de que al principio la Secretaría de Hacienda decía que no se iban a pagar las suplencias, lo que era una barbaridad. Nosotros dijimos, si no se cubren los cargos suplentes, Claro. ¿cómo continúa la virtualidad y cómo se garantiza la continuidad pedagógica? Y entonces, en respuesta a eso, surgió que que las suplencias se pagan, ¿no es cierto? El otro tema también es que estamos hablando con el sindicato de docentes privados, con SADOP, porque ellos hacen un reclamo y tienen razón. Si le estamos prolongando la licencia de largo tratamiento porque los docentes no pueden ser examinados por junta médica, porque eso va a ser un detrimento al límite que tiene de la docencia. Quizá cuando Claro, esto... eso te va. Creo que la pregunta que nos habían hecho de cuánto tiempo se puede tomar una licencia extraordinaria con vos, creo que se estaba refiriendo a eso, ¿no? A las Y licencias de es esto, largo tratamiento. nosotros no podemos hacer otra cosa ahora, porque no podemos estar justipreciando la continuidad o la limitación de una licencia. Entonces lo que hacemos es prolongarla. Pero cuando Ajá. salgamos de esta cuestión de cuarentena, la Junta Médica tendrá que evaluar cada una de esas licencias, ¿no es cierto? Y por el periodo que tuvieron prolongación sin requerirlo, yo creo que hay que descontárselo de todo lo que tiene para tomarse en el futuro. Es Ok, decir, o sea que vamos a suponer que una persona tiene un año de licencia, que está cursando un año de licencia habitual, digamos, estos meses que hubo COVID no entrarían dentro del cálculo de ese año. eso es lo que estoy queriendo decir. Es decir, Bien. dentro de los 2 años que tienen con el 100% de sueldo, habría que Ujú. agregarle los que se han tomado por COVID. ¿Está claro? Claro, Es decir, que no puede ser que se le acorte la licencia por un tema de pandemia. claro, Entonces, claro, esto es un tema entiendo. que hemos hablado con el sindicato y con SADOP y que lo estamos trabajando en el consultivo y será una petición futura que hay que hacer de reconocimiento cuando salgamos de esta cuarentena, ¿no es cierto? Claro, nos preguntan acá qué sucede si el docente tiene alguna enfermedad que lo exime, pero propone asistir igual a la escuela. No, 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 no. Es decir, no, porque eh, esto vuelvo. Cuando llegue ese momento tendremos que hacer la evaluación del estado de salud del docente y la escuela no puede asumir el riesgo de tener un Claro, docente en riesgo, porque por es una supuesto. responsabilidad legal de la escuela y también de la sanidad. Nosotros no podemos mandar a trabajar, no podemos permitir que un docente que no tiene la condición para estar al frente de grado esté al frente de grado. Entonces, Claro, bueno, a veces eso es un poco lo que nos pasa, no hablando de COVID, pero con las licencias de embarazo, cuando dicen que quieren trabajar un poco más porque se sienten claro, bien, pero
tenemos que cumplir con los plazos legales de los días de licencia que corresponden, a pesar de que los docentes a veces quieren extenderlo un poquito el Por comienzo. todas esas extensiones y esos permisos, Sí, en detrimento de la responsabilidad legal que tiene la escuela. Si llega a pasar algo, la escuela es claro. responsable. Porque el docente va a decir, no, pero yo quise, no. La escuela debería cumplir con la normativa y saber que el preparto es el preparto con 45 días y el posparto son los 120 y son normas que hay que cumplirlas, ¿no es cierto? Y así como hay que cumplirla en esto, también en esto que te estoy diciendo, cuando llegue el momento de que si pueden estar o no pueden estar al frente en la presencialidad, tendremos que evaluar quiénes sí y quiénes no. Aquellos que tengan enfermedades que lo constituyan en paciente de riesgo, les diremos que no puede estar en la presencialidad por más que tenga ganas de estarlo, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahora, decime, Miguel, volviendo al tema de la licencia especial por COVID, ¿tiene un número de artículo esto? No, 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 COVID. Se Ah, llama se llama así, licencia, licencia COVID. licencia COVID-19. Así Claro, le bueno, perfecto. Bien licencia, descriptivo. licencia COVID-19, sí, sí. Y Bien. se está otorgando con normalidad, ¿eh? Ujú. Con normalidad porque tenemos muchos casos, ¿eh? No son pocos los casos de docentes que enferman con coronavirus, ¿eh? Así que el tema del coronavirus no es broma, es muy serio, No, claro. es No, muy claro serio. que sí. Y hay muchos que Eh, están dándose esas licencias. Otra pregunta que nos están haciendo es si en cuarentena se pueden tomar suplentes o se cubren los cargos con los maestros de apoyo. No, 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 no. En cuarentena, el suplente que está con una licencia por enfermedad y estaba al frente de grado, es decir, Sí. estaba al frente del aula virtual, es reemplazado por otro docente. Ajá. Si la escuela quiere hacer otra cosa, lo puede hacer, porque hay una autonomía en eso. Si la escuela dice, no, no pongo un suplente, sino tomo un docente de apoyo y lo hago ocupar ese lugar, lo puede hacer. Pero sabe que está respaldado en que si lo quiere reemplazar, lo puede reemplazar porque está aprobado eso y además esa licencia se paga, así que al suplente se le paga, con lo cual la escuela lo puede reemplazar. Acá nos preguntan, ¿la licencia COVID al ser considerada una enfermedad profesional no listada, no debería ser considerada 70C por ART? No, digamos, el COVID no está considerado una enfermedad profesional. Claro. Casi una epidemia y es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Ujú. Las enfermedades profesionales están en un listado muy específico que lo fija la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no cualquier Claro. enfermedad profesional. Durante mucho tiempo, por ejemplo, las enfermedades psiquiátricas no fueron consideradas enfermedades profesionales de los docentes, que Ajá. las consideradas profesionales son las licencias por lo que tiene que ver con lo fonoaudiológico y Sí, las infecciones específicas, ¿no es cierto? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Esto del COVID no encuadró en eso claro. ahora, con lo cual es una licencia especial por fuera y además el 70C es licencia por accidente de trabajo. Claro, eso te iba a decir. En realidad 70C es accidente de trabajo, por eso Y entra acá la RT en juego. Claro, y acá no estamos hablando de accidente de trabajo, ¿no? Claro. Aún porque si vos te pones a pensar en la persona que toma, que se toma el COVID estando en su casa, en realidad no tendría que tener COVID, Claro. porque, porque está en cuarentena, está trabajando en cuarentena. Si toma el COVID, si tiene el COVID es porque algo pasó que lo puso vulnerable y estaba fuera del régimen de la cuarentena. Por Claro. eso, por eso se pescó el COVID, por un contacto estrecho, por algo, pero se la pescó por algo. Entonces, Seguro, no es una enfermedad profesional ni es un accidente, ni y mucho menos es un un accidente, accidente de trabajo. mucho menos Bien. trabajo. Y en el Sí. caso de un docente que tiene COVID, pero se encuentra bien como para continuar trabajando en la virtualidad, ¿puede hacerlo? Bueno, porque si tiene COVID, y no lo declara, nadie se va a enterar que tiene COVID. Ajá. Es decir, si él ha adquirido el COVID y no se siente mal, entonces él no lo declara y sigue trabajando. ¿Y quién le va a decir si él está en su casa? No pone en Pero en riesgo el a... caso en el caso de que lo declara, avisa que No, está no, con COVID, pero que eso no lo limita para seguir con sus, por ejemplo, no. ahora que volvemos a clase Desde el momento, prontamente. desde el momento de que lo declara, la escuela tiene la obligación de mandarle la licencia y de otorgarle la licencia.
Desde el momento que la escuela se enteró, tiene la obligación de presencia especial. Ahora, si el docente tuvo un cuadro livianito y no se siente dificultad para seguir en la función virtual y no lo declara, nadie le va a ir a preguntar, Claro. él va a seguir trabajando y nadie se va a enterar. Pero desde el momento en que lo declaró a la escuela, desde ese momento la escuela tiene la obligación de hacer la denuncia y de darle la licencia. Y ahí empieza, o sea, y ahí juega el suplente. Y ahí juega el suplente, desde ya. Bien. Que es el de la escuela, según lo que nos estás diciendo vos, la que debería decidir si lo va a reemplazar con alguien de su plantel o tomar un suplente. Es que muchas veces, como las licencias por COVID son de 2 semanas, son 14 días o 15 días, no más, no más, muchas veces la escuela, en este caso del COVID, no pone suplente. Claro. Porque es mucho más dificultoso encontrar el suplente, designar el suplente, ponerlo al frente, para que después, a los 15 días, esté el titular. Claro. Y además, que muchas veces las escuelas no encuentran suplentes con facilidad, salvo que aparezca Rob, que le provee a la escuela rápidamente el suplente. Pero ojalá fuera tan fácil, Miguel. Pero por eso digo, entonces en ese caso, no es como sucede con una licencia de preparto, de posparto, que estamos hablando de más de 40 días, y estamos hablando o enfermedades que van a llevar más tiempo, de largo tratamiento, donde se impone que reemplacen al docente. ¿No es cierto? Decime, ¿la licencia por COVID descuenta presentismo? No. No, para nada. Es una licencia especial que se toma y no influye en el presentismo, no. Bien, perfecto. Acá tenemos más preguntas. Están como locos, todos preguntando. Preguntan, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el colegio pone a un maestro de apoyo o intenta poner a un maestro de apoyo en el cargo, pero el maestro de apoyo se niega por ser cambio de función. Y claro, por eso estoy diciendo que eso depende de la buena relación que tenga la escuela con su grupo de docentes y que muchas veces lo que estamos viendo es que hay mucha solidaridad y que todos tratan de ayudarse de todas maneras. Pero si el docente del grupo de apoyo dice no cubra ese cargo, no lo tiene por qué cubrir, porque para eso es el mecanismo de la suplencia, ¿no es cierto? Pero uno está viendo, esto cuando estamos hablando de las exenciones es lo mismo. Si vos tenés un plantel, vamos a suponer, de 20 docentes y 10 se van a quedar en la casa y 10 van a estar trabajando, esos 10 que están trabajando en la presencialidad van a tener que cubrir funciones que antes no cubrían. Claro. Como los de la casa, los que se quedan en la casa también van a tener que trabajar con grupos que antes no cubrían. Entonces, esto es una cuestión de solidaridad ante esta situación tan grave que estamos pasando, ¿no? Bien, llega otra pregunta, a lo mejor ya lo respondimos, pero no está mal recordarlo. Docente embarazada, ¿cómo se procede si no entra en licencia, pero vamos a suponer que en septiembre, una docente está embarazada de 3 meses ahora, en septiembre dicen que hay que volver con 7º grado o con 5º año, y esa docente es de ese curso, pero está embarazada. Entonces le pide a su médico obstetra que le extienda un certificado de embarazo con riesgo. Bien. Entonces va a la medicina laboral y le da la licencia por ser un paciente de riesgo. De riesgo. Lo mismo con cualquier otra, o sea, el embarazo no es una enfermedad, pero vamos a suponer que es una enfermedad. Si estamos hablando de la presencialidad, quizá lo que se haga es, como te decía, darle una exención de presencialidad para que esa docente pueda seguir trabajando en la casa, si quiere. Porque si esa docente pide que está en riesgo por su estado de embarazo, se le da la licencia por 70 CH. Perfecto. Y con el tema, o sea, misma situación, pero vamos a suponer que son pacientes de riesgo por haber cursado alguna otra enfermedad y hay que volver. Los docentes en este caso tendrían que pedir también algún tipo de, no de junta médica, pero sí de algún certificado que diga que tiene... Cuando llegue el momento, si es que prevalece este criterio de la exención, el docente tendrá que tener en su domicilio, o preparado si es que va a venir
al consultorio los comprobantes y las certificaciones médicos de la patología que padece. Es decir, de tal manera que cuando venga y diga yo soy diabético, y tendrá que venir con el certificado médico que es diabético, comprobante de la medicación que toma y la situación de enfermedad que tienen, así él como cualquier otra. Entonces, en esa condición, la Junta Médica lo evalúa y dirá, sí, este es un paciente de riesgo y se le otorgará la exención a la presencialidad. Perfecto. Muchas preguntas vuelven sobre el tema, a lo mejor hay gente que ingresó un poquito más tarde al vivo, pero creo que está bueno refrescarlo, el tema de con la licencia 70B, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá nos preguntan, ¿tiene licencia 70B? Se cumplieron los 2 años al 100%, se extiende la misma al 75%, ¿qué va a pasar con estos días de COVID? Si querés volver a contarnos. A decir, primero, si se le dio licencia por COVID, esa licencia especial no cuenta en ningún artículo del estatuto, no va para el artículo 70. Bien. Si se le otorgó licencia por 70B por cualquier otra enfermedad y se cumplieron los 2 años, ¿no es cierto? Tendría que entrar al 75% en el tercer año. En cambio de eso, se va a extender esa fecha, entiendo yo, porque esto es un tema que lo hemos planteado y que lo ha planteado el SADOP a las autoridades, se va a extender en tanto los meses que se haya ocupado durante esta cuarentena esa enfermedad, o que se haya prolongado. Claro. Vamos a suponer que a una persona le hemos extendido una prolongación por 30, después tuvimos otra por 30, y pues esos 90 días que hemos extendido la licencia, serán 3 meses más que tiene habiendo pasado los 2 años. Claro, exactamente. Y si alguna persona de su grupo, de su entorno familiar es de riesgo, ¿el docente puede eximirse de trabajar? Entendiendo que el docente yendo a trabajar estaría... de presencialidad. Claro, estamos hablando, sí. Creo que me están preguntando por presencialidad. Sí, sí. Es decir, si está al cuidado de una persona que de riesgo, al cuidado, no porque haya un paciente de riesgo, la persona va a dejar de trabajar. Pero claro, si está asistiendo a una persona de mucha edad y que está enfermo y es el cuidado de esa persona, justifica que es el cuidado de esa persona, sí va a tener la exención de presencialidad. Bien, perfecto, perfecto. Al cuidado de los chiquitos, de los menores. Claro, acá me dicen que sí, que lo tiene declarado a cargo. En ese caso, entonces, es cuidado del familiar. A cargo, esta persona que tiene una discapacidad o una enfermedad incapacitante, sí va a estar eximido de la presencialidad. Claro, claro. Vamos, mientras tanto, vos estuviste al principio, me hablaste algo de área protegida. ¿Qué es el área protegida? Esto es lo que nos trajo más dificultades de entender, pero no solamente de entender por la escuela, sino también por los padres, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, en el rubro que el papá paga en la cuota del colegio, hay uno que dice emergencias. Entonces, uh-huh, el padre del alumno dice, ¿por qué voy a pagar la emergencia si mi hijo no está en la escuela? Y no se da cuenta que la emergencia no es del alumno, es de la institución. Es decir, el área protegida es de la institución. Es decir, ajá, lo que hace es tener las 24 horas del día, los 365 días del año, la escuela cubierta ante cualquier emergencia que pueda suceder en la escuela. Cuando está el chico, se beneficia porque se atiende al chico que tiene un accidente. Pero cuando no está el chico, se tiene que atender a quienes habitan la escuela en ese momento, sean los porteros, sean el personal administrativo, sean los docentes, cualquier persona, sea un padre que va a hacer cualquier trámite y que tiene un accidente en la escuela. Y es una obligatoriedad. El área protegida no es aleatoria de que la escuela la pueda decidir o no. Está relacionado con el seguro de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. La escuela tiene la obligatoriedad de mantener los seguros y de la asistencia médica. Los seguros tanto de incendio como de responsabilidad civil, ¿sí?, que protejan la integridad de la escuela. Y la asistencia médica, porque si llegara a pasar un accidente grave en la escuela y no tiene cubierta la
emergencia no tiene cubierta el área protegida, el seguro de responsabilidad civil no se hace cargo. Entonces, y nosotros como entidad, cuando se contrata el tema del área protegida, decimos lo mismo, no tiene vigencia el área protegida si la escuela no tiene el seguro de responsabilidad civil. O sea que una cosa Exactamente. da a la otra. ¿Está Claro, claro? claro. Es una Sí, cosa que sí. nos responsabiliza por igual a la emergencia con el seguro. ¿Sí? Bien, vos sabés que hay una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con el caso de los docentes? Vamos a suponer, estamos todos pensando que vamos a volver. Vamos a suponer que volvemos y se vuelve a la presencialidad. ¿Qué pasa en el caso de un docente que en la presencialidad se contagia COVID? ¿Ahí sí es considerado accidente de trabajo? Sí, si estando trabajando en la escuela hay un accidente donde se contagia y se sabe que el contagio vino por la escuela, ahí es una enfermedad profesional. Esa es Claro, una enfermedad profesional. claro. ¿Está? Esa es la Sí, misma sí, enfermedad profesional que la hepatitis B o la hepatitis C. ¿Cómo se contagia una hepatitis C un docente? Porque está en un aula donde un chico tuvo hepatitis y el docente se contagió la hepatitis. Y entonces claro, esto es una enfermedad profesional. seguro. Entonces, Eh, esto lo llegar a contagiarse en la escuela sí entra en el área del 70C, de la enfermedad profesional. ¿Sí? Claro. Vamos a hacer así una recorrida, quedando poquitos minutos porque esto se corta. El vivo va a quedar grabado. Les cuento a todos que va a quedar grabado y que después nosotros intentaremos subirlo también a nuestro canal de YouTube. Pero vamos a hacer así como una refrescadita un poco con el tema de la licencia 70B. Algunos quedaron con algunas dudas. Sí. Hacernos una mini síntesis de qué pasa con la licencia 70B en el caso de las extensiones con el periodo de COVID en el medio de la licencia. Bueno, el tema es así. En este momento, desde que empezó la pandemia, nosotros vamos a los domicilios de los docentes a otorgar licencia por enfermedad o a prolongar una licencia que ya fue otorgada. A otorgar licencia porque se enfermó o porque en el caso de una mujer está en embarazo o entra en un preparto, lo que fuere. A otorgar la licencia por enfermedad. Pero si está con una licencia ya dada por enfermedad, a prolongarla, porque no tenemos la Junta que evalúe si esa licencia es considerada para alta o si está en condiciones de darse otra variedad, reintegrarla con un cambio de funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y prolongamos la licencia, y vamos y prolongamos la licencia. Hasta que haya un médico tratante del docente que le da el alta médica. Uh Si -huh. está en el momento de ir a prolongar una licencia, nos encontramos con que llegamos y el médico le dio el alta, el médico de sanidad le da el alta, está claro, y se reintegra. Si no tiene el alta de su médico tratante, lo que hacemos, sin entrar al fondo de análisis de la cuestión, le prolongamos la licencia por 30 días y después le prolongaremos por otros 30 días más. Esto es Bien, con respecto a las licencias de largo tratamiento. bien. Con Y los respecto días de COVID, los con, días que entraron de COVID con hacen el, que se sumen como las vacaciones, digamos, se tal suman cual. para el final. De COVID hemos dado la indicación a las escuelas que no nos llamen hasta que el paciente tiene el alta del hospital y con un hisopado negativo. En Uh ese -huh. caso nos llaman, vamos, comprobamos que ha estado con COVID y le damos desde el inicio de su enfermedad hasta el día que se le dio el alta por el artículo COVID. Directamente es una licencia especial y que no entra Perfecto. dentro de la del estatuto del docente. ¿Sí? Perfecto, clarísimo, clarísimo todo. Quedan muchísimas preguntas, mucha gente está diciendo que les resulta muy interesante y que da para charlar mucho más, así que seguramente te convoquemos nuevamente para seguir Y, respondiendo preguntas. Miguel, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias a todas las personas que han estado presentes. Como les decía, la charla va a quedar grabada, si todo nos sale bien va a quedar grabada. Y los convocamos seguramente pronto para seguir charlando en este nuevo espacio que estamos con la consultora. Así que gracias, Miguel, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. contento de dar respuesta a una entidad que la cual soy muy amiga de muchos, muchos años, ¿eh? Así que
Te mando un abrazote Un grandote, Dani. abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos por participar. Saludos a todos y sigan descansando. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, hasta luego.